Paz a vosotros, hermanos adalides del Señor. Un gusto poder saludarlos, su hermano en Cristo, ministro Joel Alejo Velasco. Ahora para compartir la siguiente lección que lleva por título Un varón, un ser con sentimientos. Es la segunda de las tres que estamos analizando en este cuaderno, en donde se describe al varón como un ser tripartito. Ya estudiamos lo que hace referencia el apóstol Pablo como el espíritu, que es nuestra mente, todo ese raciocinio que nuestro Dios nos otorgó. Y ahora vamos a analizar el alma, que va con relación a los sentimientos. Y esta es la primera de las cuatro lecciones que vamos a ver con relación a esta temática de los sentimientos. Voy a invitar a que estudiemos para este 6 de agosto esta lección Un varón, un ser con sentimientos. El objetivo es comprender, tenemos que comprender lo que los sentimientos como un elemento ordenador del razonamiento moral, analizando la forma como se construyen y nos hacen actuar. Y es que, hermanos, los sentimientos nos mueven a la forma en la que nosotros nos comportamos. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta lección. Nuestra lectura bíblica se basa en un ejemplo de la relación entre dos hermanos y también vamos a ver los sentimientos de una madre. Estamos hablando de Esaú y Jacob, estamos hablando de Isaac y de Rebeca como padres, lo que se dio a través de lo que Esaú le vendió a Jacob, su primogenitura, pero como cuando se viene a dar esta bendición de su padre hacia Jacob, ciertamente por engaño, hermanos, nos vamos a dar cuenta del sentimiento que se viene a generar en la persona de Esaú, su hermano, el primogénito. Y fue tan grande ese sentimiento, hermanos, que dice que aborreció de tan manera a su hermano Jacob, que él decía que llegarían los días de luto de su padre para que después de que su padre muriera, entonces él iba a matar a su hermano Jacob. Su madre, Rebeca, comprendiendo precisamente lo que había en Esaú, porque Esaú no podía ocultar ese sentimiento, le dijo a Jacob, su hijo menor, que huyera y que se fuera a la casa donde habitaba su hermano Labán, porque el sentimiento de Esaú era precisamente la idea que él tenía era matarlo. Entonces, sabemos, hermanos, que Jacob huye hacia ese lugar y su madre menciona esas palabras, que hasta que se mitigara el enojo de Esaú con relación a su hermano Jacob, entonces dice, yo voy a mandar por ti. Y bueno, hermanos, este es el ejemplo que mencionamos con relación a esta, hablando de los sentimientos, de lo que hay en los hombres. Y es que vamos a analizar, hermanos, que así como hay sentimientos buenos, hay sentimientos malos. Y esto lo veremos en en las últimas dos lecciones de este tema del alma, de las cuatro que vamos a tratar. En el versículo para reflexionar se menciona lo que se habla en el Salmo 139, versículo 23, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y es que así como nosotros no podemos ocultarle los pensamientos, lo que hay en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro Dios, tampoco podemos ocultarle lo que hay en nuestros corazones, los sentimientos que nosotros venimos a tener, también para nuestro Dios son transparentes. Invitamos a que con los varones podamos hacer esta reflexión en cada uno de ellos. Bueno, el material exegético dividido en tres párrafos. El primero nos habla de que la neurociencia ha establecido que lo primero que experimentamos ante un estímulo concreto es una emoción básica, haciendo una diferencia, hermanos, en lo que es una emoción y un sentimiento. Nos dice que a medida que nosotros racionalizamos una emoción, buscamos más datos e información almacenada en nuestro cerebro, entonces construimos lo que sería
un sentimiento. Y aquí, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que un sentimiento con relación a lo que es una emoción son dos cosas muy diferentes. Se mencionan dentro de este párrafo tres verbos que es importante poder relacionar: lo que es sentir, pensar y hacer, que nos lleva a lo que nosotros sentimos, es decir, los sentimientos, el alma, pensar, la mente, el espíritu, y hacer lo que muchas veces venimos a realizar con nuestro cuerpo. Y bueno, cada uno de esto nos va a motivar precisamente a la forma en la que nosotros actuemos. Los siguientes dos párrafitos nos habla uno de la emoción, el otro del sentimiento. Con esta diapositiva abarco a los dos. Y es que, hermanos, definiendo lo que sería una emoción, se dice que es un proceso inconsciente e incontrolable que surge por algún suceso y que se manifiesta de manera espontánea. Las emociones son temporales, nos preparan generalmente para actuar, ya sea para luchar o para huir, y nos mantienen alertos o alerta en las situaciones que se presenten en nuestra vida. Aquí se menciona el actuar que vino a tener el rey David cuando el arca era llevada de la casa de Obed Edom a la ciudad del rey, como él vino a actuar, que hasta una de sus esposas se vino a burlar de él, y también es el que voy a resaltar, el otro suceso que se le viene a pasar al apóstol Pablo, cuando ahí en estos versículos, sin que el apóstol Pablo supiese que era el sumo sacerdote quien estaba ordenando que lo golpearan, dice que cuando lo mandan que lo hiriesen en la boca, el apóstol Pablo le dice a este personaje: herirte a Dios, pared blanqueada. Así le responde: y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y conforme a la ley me mandas herir. Los que estaban ahí le contestan: maldices tú al sumo sacerdote. Reflexiona el apóstol Pablo, es decir, la reacción de mencionar esas palabras es porque lo mandaron a herir y lo golpearon. Pero cuando le mencionan, le dicen, este es el sumo sacerdote, se dice que es cuando, hermanos, metemos o ocupamos la información almacenada en nuestra mente, y lo que estaba almacenado en la mente del apóstol Pablo era el mandamiento de Dios que no se puede maldecir al sumo sacerdote. Entonces él cambia y manifiesta un sentimiento de arrepentimiento, donde le dice: no sabía que era el sumo sacerdote. Esto es lo que se da en lo que sería una emoción. Y cuando hablamos de los sentimientos es la interpretación de las emociones, y generalmente siempre se hacen con más conciencia, es decir, se reflexiona eh, cuando se reflexiona al percibir los sentimientos, y entonces viene a darse la toma de decisiones. Si yo sé que es el sumo sacerdote, no iba a responder de esa manera por la persona a la que sabemos tenemos que respetar, y esto se puede manifestar muy bien en esta situación que estamos manejando como ejemplo. Los sentimientos son más duraderos, a diferencia de las emociones, y pueden o no ser congruente a nuestro comportamiento. Mientras una emoción es una reacción a algún acontecimiento y lo hacemos sin pensar, el sentimiento lo podemos ocultar, y aunque sintamos un enojo o una alegría, una risa, cuando ya viene a manifestarse como un sentimiento, esto lo podemos ocultar o lo podemos manifestar. Es muy diferente a lo que sería la emoción, y ahí citamos el versículo de Romanos 12:9, en donde el apóstol Pablo, hablando de los sentimientos, dice: el amor sea sin sentimiento, perdón, el amor sea sin fingimiento. Es decir, porque el amor se puede fingir, manifestarlo u ocultarlo. Y esto es, hermanos,
lo que invitamos en esta lección a analizar de manera inicial tocante a lo que es el alma. En el recurso para profundizar se utiliza esta imagen donde se hace la gran diferencia de lo que es una emoción y un sentimiento. Las emociones son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción y los sentimientos son nuestras interpretaciones de las propias emociones cuando analizamos y ocupamos toda la información que tenemos en nuestra mente. Mientras que las emociones son procesos biológicos espontáneos que escapan a nuestro control, los sentimientos son conscientes, somos conscientes de los sentimientos y podemos tomar decisiones a partir de ello. En las emociones, los demás pueden entenderlas a partir de lo que nosotros expresamos físicamente y los sentimientos los controlamos y si queremos los manifestamos o también los podemos ocultar. Y esto los invitamos a que en la página que se menciona de el Centro de Manuel Escudero, titulada Emociones y Sentimientos, ¿cuál es la diferencia? Visitar esta página a través del código QR que se presenta en el cuaderno, en el material del cuaderno. Hablando de la reflexión y análisis, ahí se invita a que con base en la sección anterior se escriban cuáles serían para nosotros las 5 emociones básicas no aprendidas que tenemos y comentar con la congregación varonil por qué suceden. Yo les puedo decir, hermanos, que una de las cosas que a mí me sucede es que cada vez que como predicadora hago una pregunta a la congregación y si esta no es respondida de manera acertada, sonrío y una de las personas que siempre me dicen que no haga eso es mi esposa, dice, porque parece como si te estuvieras burlando. Y es una emoción que surge sin pensarlo, pero hermanos, ya con la observación que se me hace, trato de que cuando me responden mal, no sonría, porque ya sé, estoy analizando esa emoción para que no se venga a dar y presentarlo de una manera diferente. Entonces, invitamos a poner a 5 de las que ustedes conocen que cada uno de ustedes pueda tener y poner ahí el por qué se origina. Y como último, la responsabilidad, los invitamos a que en el transcurso de la semana podamos identificar emociones, no sentimientos, emociones que hayamos tenido en el transcurso de la semana, que pensemos cuál fue el motivo que generó esa emoción y analicemos si esa emoción cambió un sentimiento y que pongamos ahí cuál fue. Entonces, número 1, ¿qué emoción? Me sonreí porque se le cayó a mi hija el helado, y ahí entonces pongo, fue la risa, la situación, porque a mi hija se le cayó el helado, pero después cambié porque mi hija se puso a llorar y bueno, el sentimiento, el amor se manifestó en ese momento. Entonces, esto es lo que los invitamos, hermanos, a que pongamos 5 emociones, la situación por la cual se dieron y cómo es que si es que esa emoción llegó a cambiar, a convertirse en un sentimiento. Y hermanos, esta es la lección que tenemos entonces este siguiente sábado que nos vamos a reunir, invitamos a todos los varones a que podamos asistir y hagamos, hermanos, este ejercicio de comenzar a analizar la segunda parte del versículo donde se menciona el apóstol Pablo que somos varones, un ser tripartita. Ahora hablando del alma, los sentimientos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos adalides del Señor. Paz a vosotros.